Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Abandonato de Esperanza una vez más. Yo soy Fran J. Ortiz y tú no, pero bueno, espero que si has llegado hasta aquí, pues te interese algo de lo que te pueda contar hoy. Nueva entrega de la columna de la semana, esta vez con algo un poco especial. Llevo ya 900 y pico columnas escritas en prensa, vídeos solamente que pues si veis en el canal, pues este creo que es el cuarto, no sé si el cuarto o el quinto. Y normalmente si veis esos vídeos o leéis esas columnas, veréis que la mayoría de veces recomiendo 2, 3, 4 obras o películas, libros, cómics, a veces mezclados, etcétera, siempre atendiendo, como decía en el vídeo anterior, un poco a temáticas, a géneros, a autores, etcétera. Hoy, en cambio, tengo una única recomendación. Se pueden contar con los dedos de una mano y creo que me sobran las veces que he dedicado una columna solo a una obra, y las razones pues son dos. Primero, que no he tenido tiempo de leer o de ver más cosas, y segundo, que esa obra me parece lo bastante interesante como para recomendarla pronto y no tengo otro título, otra película, otro libro, otro cómic de temática relacionada como para establecer comparaciones o similitudes o ningún tipo de relación con la obra en cuestión. En este caso os voy a recomendar, podéis leer la columna en el enlace de abajo, este libro, El libro de las sombras. El libro de las sombras, si os hacéis con él, veréis pues que además de retractilado, pues viene con una fajita aquí en la portada para que se vea el título, ¿vale? El título, la autoría, los créditos, etcétera. Una vez quitado, pues se queda la pintura que ilustra la portada desnuda para que se vea bien. Y bueno, el libro de las sombras es, como el subtítulo indica, una historia sobrenatural del arte de Johann Heinrich Fuseli a Odilon Redon. Es decir, cómo lo esotérico, lo siniestro, lo oculto, lo sobrenatural ha sido representado en la historia del arte, concretamente en el siglo XIX. ¿Por qué en el siglo XIX? Pues porque la autora, Alix Paré, que es una historiadora del arte, es especialista en ese periodo, y porque ese periodo es el periodo del romanticismo, el prerrafaelismo y el simbolismo, que son pues movimientos artísticos muy proclives a esa temática. Hay algunas fugas anteriores y posteriores en esta historia, es decir, aparecen cuadros del siglo XVIII, creo recordar que alguno del siglo XVII es posible, y luego se llega a las primeras décadas, a las dos primeras décadas del siglo XX. Pero el grueso de la obra, pues obviamente estamos hablando de obras y de artistas del siglo XIX. La mayoría, como digo, pues románticos, prerrafaelistas y simbolistas. ¿Qué autores encontramos dentro? Pues pintores, pues obviamente hablando de romanticismo, pues está Friedrich, por ejemplo. Hablamos de prerrafaelismo de Waterhouse, por ejemplo. Y bueno, la nómina estamos hablando de una nómina de 150 pintores. Hay pinturas y hay grabados también, y de 300 obras comentadas o representadas en sus páginas. Estas obras tienen la representación, es decir, ahora os enseñaré un poco el interior del libro. Tenemos el cuadro con los créditos, el título, el autor, el año, el museo en el que está, o si es una colección privada, y algún breve comentario sobre esa obra. Pero luego algunas de las obras aquí compiladas pues son analizadas más en detalle por especialistas, no solo por la autora, por Alice Paré, sino por una serie de especialistas en el arte y en este periodo en concreto. Este arte se complementa con citas literarias, que ahí yo me siento un poco más cómodo. Ya he hablado muchas veces que lo mío es la literatura y el cine y el cómic. En el mundo del arte publiqué una columna hace 2 o 3 semanas en la que hablaba un poco de esto, al hilo del libro Descifrar el arte. Es decir, yo en el arte no soy ningún especialista, pero es un tema que me interesa y que entro en él de vez en cuando para recrearme con las pinturas o con las esculturas. Y concretamente este libro me interesaba porque esos movimientos, el romanticismo y el simbolismo particularmente, me interesa muchísimo en la literatura. Es un tema que no es que domine, pero que sí, en el que sí me manejo un poco mejor. Entonces, pues bueno, los escritores, tenemos escritores previos, es decir, cuando hablamos de brujas y hablamos de elfos y de hadas y del infierno, pues obviamente Shakespeare y Dante no pueden faltar.
Pero obviamente la nómina de autores aquí recogidos pues son Byron, Shelley, Mallarmé, Victor Hugo, Alfred de Musset, Lord Tennyson, etcétera. Es decir, estamos hablando de Baudelaire, estamos hablando de autores, pues eso, relacionados con la literatura romántica, Goethe, y con el simbolismo posterior. Simbolismo, parnasianismo, un poco, etc. Mallarmé, hablamos de este tipo de autores. Pero obviamente lo más importante de la obra son los cuadros y los artistas recogidos. El libro se articula en 8 capítulos o libros, el octavo es, digamos, los apéndices, y del 1 al 7 pues trata temas concretos como son la luna o la noche, las sombras nocturnas, los ángeles, los demonios, las hadas, las brujas, los maleficios, los fantasmas, espíritus, presencias sobrenaturales, etc. Para que veáis un poco cómo está maquetado el libro, pues bueno, tenemos pinturas a doble página, es decir, sin texto. El texto está antes o después. Algunas de estas pinturas, pues como esta misma, si no recuerdo mal, pues aparece más comentada. La abadía en el Robledal de Friedrich. Aquí, por ejemplo, no encontraréis el típico, el conocidísimo cuadro de Friedrich, ¿no? Del hombre mirando al horizonte, que es la pintura más representativa del romanticismo, porque aunque es la más definitoria de ese movimiento, pues no representa en principio algo sobrenatural o esotérico. El libro es una maravilla para los amantes del arte. Hay pinturas y hay grabados también. Y bueno, estamos hablando de una edición, una reproducción perfecta. Es decir, esto en cuanto al papel, que es poroso, es un papel así poroso, no es brillante. Con lo cual, pues, no brilla a la luz de la lámpara o la luz natural, y reproduce perfectamente las pinturas. Como veis ahí, pues con citas literarias relacionadas. Hay muchas pinturas que están relacionadas con obras literarias directamente o con mitos y leyendas que han sido también tratados por la literatura, y por tanto pues aparecen un poco. Aquí tenemos la capilla de Böcklin. También aparece por ahí la isla de los muertos, que es uno de los cuadros más, aquí está, uno de los cuadros más importantes o más conocidos del autor. Por supuesto está La pesadilla de Fuseli, otro cuadro importantísimo en cuanto al reflejo de lo sobrenatural. Hacia el final, si no recuerdo mal, está comentado el cuadro que ilustra la portada. Ahora si lo encuentro os lo enseño de manera más clara. Hay los autores, son conocidísimos algunos, otros no tanto, y por supuesto pues no podía faltar el único español recogido aquí, que es Goya, Francisco de Goya, que es un autor, la mayoría de buena parte de su obra es del siglo XVIII, pero también alcanza las primeras décadas del XIX, porque muere en 1828, si no recuerdo mal. Entonces incluye el siglo XIX. Como veis, es un libro para disfrutar mirándolo de manera lenta y deleitosa. Hacia el final, en la parte inicial, hay un glosario de términos relacionados con lo sobrenatural y con lo esotérico para resolver ciertas dudas. Pues aparece Ouija, hada, Hécate, magia negra, hipnosis, ocultismo, oráculo, satanismo, tablilla espiritista, apocalíptico, ectoplasma, fantasma, demonología, cosmología, demonio, etc. Y la parte final tenemos también pues esto, en apenas 2 páginas, no sé si se ve bien, pues eso, los 4 movimientos artísticos principales de los recogidos en el libro, con unas preguntas clave,
autores clave tanto en el ámbito de la literatura como en la pintura, características esenciales, cronología, etcétera. En la parte final pues aparecen todas las obras representadas, primero así, a modo de índice, según el orden en el que aparecen, y también hay un índice onomástico y de obras pues, para localizarlas con facilidad. El libro es una preciosidad, quiero decir, yo lo puedo enseñar y creo que os hacéis una idea, pero si tenéis la ocasión de pasaros por vuestra librería de confianza y echarle un vistazo, pues mejor que mejor. Me detengo un poco en enseñaros páginas porque, claro, por la propia naturaleza del libro, pues es un libro, ya digo, tiene textos, y no solo las citas, sino aclaraciones sobre todo al principio de los capítulos, un texto introductorio, para que se vea un poco de qué se va a tratar, en este caso las brujas, que os acabo de enseñar. Pero obviamente es un libro para deleitarse con las pinturas. Este de aquí es una bruja de Salvator Rosa, que es de las obras más tempranas, de las incluidas en el volumen. Y bueno, hay algunas pinturas sobre aquí, por ejemplo esto, inspiradas, hay varias inspiradas en Macbeth y otras en El sueño de una noche de verano, por aquello de las hadas y los elfos, etcétera. Que bueno, es una maravilla. El libro, lo que es la edición, pues ya os podéis hacer una idea. Encuadernación holandesa con imitación de tela en el borde, cantos tintados, que se lleva mucho ahora, ¿vale? Aquí y aquí hay una cita que dice: tu suerte está echada por sombría que sea, cualquier cambio no hará más que agravarla. Muy relacionado con el nombre de este blog y de este canal, Abandonato de Esperanza. Y bueno, El libro de las sombras de Alice Paré. Ya digo, la edición espléndida. Edita Blume, por cierto, que es una editorial especializada en libros objetos, es decir, libros sobre arte, sobre fotografía, sobre cine, pintura, etcétera, ¿vale? Y bueno, yo creo que no hace falta que me extienda más. Es decir, me hubiera gustado, creo que no se ha dado el caso en todo lo que os he enseñado, o a lo mejor sí, porque no me he fijado, alguna pintura de Waterhouse, que a mí me encanta y aparece bastante en el libro. Pero claro, esto es tan inabarcable en algunos momentos que... Mira, aquí por ejemplo está en Obsesiones, ¿eh? La bola de cristal de Waterhouse, que esta es además una obra que aparece comentada, pero aparecen muchas más. Y bueno, es un libro espectacular. Probablemente igual he repetido alguna imagen, pero estamos hablando de un libro de casi 500 páginas, es decir, son 470, 480 y en fin. Es decir, podría estar todo el vídeo y enseñaros el libro entero, las 470 páginas, pero igual sería un poco aburrido y creo que vale la pena verlo en persona y acudir a una librería y haceros con él. No os enseñó finalmente la portada, el cuadro de la portada que aparece comentado al final, que lo he dicho, pero luego no os lo he enseñado porque ahora mismo no lo localizo y podría ir al índice, la verdad. Venga, vamos a ir al índice. A ver si lo veo. Ahora no lo encuentro porque no recuerdo el nombre del autor. Y juraría que estaba por la parte final. Pero bueno, creo que da igual, os hacéis una idea. Es que es una maravilla. Y tenemos a Dante y a Virgilio en una obra inspirada en la Divina Comedia. Ambos autores, al autor y a su inspiración, caminando por el Averno, por los distintos círculos del Averno. Y bueno, en fin, es para no parar, ya digo, os lo estoy enseñando y apetece volver a recorrerlo de principio a fin y deleitarse con él. Acabo de pasar antes por El vampiro de Munch. El grito no está, pero sí está el vampiro. Esta pintura me encanta. El cuadro de
El cuadro de Abbott Anderson Thayer, que se titula simplemente Ángel, pero que es un retrato de su hija. Esto es una maravilla. Pues eso es. Aquí tenéis el libro de las sombras de Alix Paré y otros autores, editado por Blume. Y para los amantes tanto del arte, sobre todo obviamente si tu favorito es el arte romántico o prerrafaelista, el arte del siglo XIX, pues imagínate. Pero si al margen del arte te interesan los temas como lo esotérico, lo sobrenatural, lo oculto, lo siniestro, pues este libro es una auténtica delicia. Y pues creo que lo voy a dejar aquí, porque ahora cortaré el vídeo y voy a volver a seguirlo. Bueno, si es que es increíble. No me he dado cuenta, no me he fijado, la verdad, de no enseñar desnudos por aquello, porque en este libro obviamente hay varios, por aquello de que YouTube no se enfade, espero que no, y YouTube no se ponga así, por ejemplo, y me acuse y me cierre el canal, pero vamos, creo que no, espero. Yo juraría que no he enseñado nada impúdico. Y eso es todo. El libro de las sombras de Alix Paré, editado por Blume, súper recomendable. Y por cierto, un regalo ideal para fechas navideñas que se acercan, están ahí en el horizonte. Hacia el final del año siempre, pues la última columna, las dos últimas columnas del año, en la última hago un repaso del mejor cine. Hablaré un poco de mis películas favoritas de entre todos los estrenos de 2025, y la penúltima columna, previa a la Nochebuena, pues siempre recomiendo 2, 3, 4 títulos entre libros y cómics para regalar en Navidad, por Papá Noel, Santa Claus o por Reyes Magos, para regalar o autorregalar. Y este libro sería ideal, por cierto, pero bueno, como ya estaba aquí y me apetecía hablar de él ahora, que lo podéis encontrar fácilmente en la librería, pues ya está comentado. Pero si no os queréis pillar los dedos y queréis ir con tiempo, pues esto también es un regalo ideal para los amantes del arte, lo siniestro y lo oculto. Y bueno, eso es todo. La semana que viene volveremos con otro vídeo y otra columna, si no pasa nada, seguramente esta vez sí, con varias recomendaciones, y seguramente serán varias recomendaciones de cómic, que tengo por ahí, tanto cómics de temática bélica como algunas autobiografías en cómic, como de nuevo adaptaciones literarias, tengo mangas para adultos, tengo ahí varios temas, que tengo varios títulos, y según vaya leyendo, algunos están leídos ya, otros los iré leyendo, pues según les vaya dando salida, pues la columna tratará de una cosa o de otra. Y eso es todo. Espero que os haya interesado, ya sabéis, dadle like, suscribíos, mandadme dinero o regalos, o ambas cosas, y creo que eso es todo. Espero que os haya interesado, nos vemos, hasta pronto.